A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén. Quiero que esta mañana podamos compartir la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 11. Amén. Isaías capítulo 11. Vamos a leer del primer versículo en adelante. Dice así la palabra del Señor. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Que Dios bendiga su palabra. Bendito sea el Señor. Como cada día sábado, el poder compartir la palabra de Dios, del amor, de lo que es Dios, de lo que significa el Señor, de lo que significa el Espíritu Santo, de toda la deidad que pertenece a Jehová de los ejércitos, encontramos en el amor, en la misericordia que Dios ha dispensado para nosotros, siempre aconsejándonos, siempre poniendo sobre nosotros lo necesario para poder soportar las aflicciones en esta tierra, para poder soportar las aflicciones que día a día pudiésemos vivir. Encontramos a Isaí, ¿cierto? Padre de David. Y Dios hace referencia al Espíritu de Dios, a estos Espíritus de Dios, a estos Espíritus que, valga la redundancia, son del Espíritu Santo. Amén. Y que tanta falta en estos tiempos, estos espíritus le están haciendo falta a la iglesia del Señor. Estos espíritus nos están haciendo falta a nosotros para poder transitar en esta vida y poder enfrentar cada una de las situaciones que día a día tenemos que vivir, que día a día tenemos que pasar, siempre cuidados por el Señor. Tanta necesidad tenemos nosotros de vivir bajo el Espíritu Santo de Dios, porque es necesario que nosotros hayan estos espíritus que habla la palabra del Señor. Primero, el Espíritu de Jehová. ¿Y qué es lo que es Jehová? Es amor, es misericordia. ¿Qué es lo que es Jehová? Jehová es todo lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. Cuando estamos pasando necesidades, cuando estamos pasando pena, la grandeza de Jehová se refleja en su amor, en su misericordia, en su templanza, en todo lo bueno que Dios y ha sido hasta el día de hoy para con nosotros. Porque Dios es santo. El Espíritu de Jehová representa santidad. El Espíritu de Jehová representa lo más puro, lo más limpio que pueda haber. Y lo encierro con la palabra santidad. Y es el Espíritu de Jehová que también en esta mañana debiese de alguna manera estar en nuestras vidas. Y el Espíritu de Jehová lo representamos entonces con la santidad. ¿Cuánta santidad necesitamos en esta mañana cada uno de nosotros? ¿Cuánta santidad necesita la iglesia del Señor? ¿Cuánta santidad necesitamos nosotros en nuestro diario vivir? En las cosas que día vamos haciendo.
¿Cuánta santidad necesitamos para un día estar con el Señor? Es importante el espíritu de santidad, esa santidad que baja de lo alto, esa santidad que viene de nuestro Dios. También habla la palabra del Señor del espíritu de sabiduría. Qué importante, una vez que hemos sido necios, hemos llegado al conocimiento de la verdad, pero ya no seguimos siendo necios. Ahora caminamos y estamos en la sabiduría del Señor. Cuando a usted le llega la palabra, cuando Dios lo llama, cuando Dios lo cambia, cuando Dios lo transforma, Él saca al viejo hombre, a la vieja mujer, y transforma nuestra vida y nos hace sabios, porque saca todas las necesidades que hemos tenido antes de conocer al Señor. ¿Cuánta sabiduría necesitamos en esta mañana? ¿Cuánta sabiduría necesitamos para que Dios pueda realmente ver que hemos cambiado, que somos distintos, que ya no somos necios? Pero lamentablemente, aun conociendo muchas veces al Señor, seguimos caminando como necios. Seguimos apartándonos de la verdad. Seguimos caminando muchas veces como hombres o mujeres que no conocemos a Dios. Y entonces el espíritu de Jehová, ese espíritu de sabiduría que viene de Jehová, no lo trabajamos ni lo hacemos parte tampoco de nuestro diario vivir o de nuestra vida. Qué lindo es ser sabio en las cosas del Señor. Qué lindo es ser sabio en todo lo que Dios le quiere entregar a su iglesia, en todo lo que Dios tiene preparado para los que se sometan a su verdad, para los que se sometan a su palabra. Necesitamos esa sabiduría de Jehová. Necesitamos ese espíritu de sabiduría en cada una de nuestras vidas, para que ya no sigamos siendo necios, para que ya no hagamos ni pequemos como necios, como dice la palabra del Señor. La sabiduría también, como es la santidad, es parte importante para cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y también habla de la inteligencia. Muchas veces no somos inteligentes ante el Señor. Muchas veces no hacemos las cosas bien ante el Señor. Muchas veces nos apartamos de Dios porque no somos inteligentes. Y Dios nos quiere dice que usemos la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia, obviamente, siempre en las cosas de Dios. La sabiduría y la inteligencia en nuestro diario vivir, porque ese es el Espíritu de Dios que debiese permanecer siempre al lado nuestro en cada una de nuestras vidas. Habla del espíritu de consejo y de poder. Hoy día, cuánta necesidad tiene la iglesia que se le hable la verdad. Cuánta necesidad tiene la iglesia de hablarle del poder de Dios. Cuánta necesidad tiene la iglesia de volver al tiempo aquel cuando la iglesia, los cultos estremecían en el lugar donde nos congregábamos. Cuando venía el Espíritu Santo y de alguna manera, ¿verdad?, en nuestra vida había algo distinto. De alguna manera en nuestra vida había un nuevo sentir. Había un amor tan grande por el Señor. Había un amor tan grande por la obra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y hoy día no estamos usando la inteligencia. No estamos usando la sabiduría. No estamos usando el poder que Dios, por el cual Dios nos ha revestido. Porque Él dice que hemos sido revestidos de poder. Hermanos, y esas son cosas que debiésemos tener en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Si Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios nos ha prometido lo mejor. Somos nosotros los que muchas veces por nuestras actitudes rechazamos las promesas del Señor. La palabra de Dios dice que Él solamente quiere cosas buenas para nosotros. Y a veces no las sabemos entender porque no tenemos inteligencia. Y hemos dejado de lado, a veces más creemos tener más poder nosotros que el poder que tiene el Señor. Bendito sea el Señor. Hoy día tenemos que traerle al mundo. Hoy día cuando el mundo necesita un poder sanador, ese poder sanador lo tiene el Señor.
Muchos esperan una vacuna, muchos esperan una fórmula química, muchos esperan, ¿verdad?, que haga alguien, algún médico, ¿verdad?, algún científico prepare una vacuna, una inyección, no sé, alguna cosa para llevarse la enfermedad. Y tenemos al que todo lo puede hacer. Tenemos al que tiene poder para sanar. Tenemos el que tiene poder para solamente abrir su boca y decir y de alguna manera darnos la sanidad que necesitamos en este tiempo. ¿Cuántos están gimiendo a Dios porque hay un ser querido enfermo? ¿Cuántos están gimiendo a Dios porque hay pena, porque hay un ser que está grave, que está quizás en las últimas horas de su vida? Dios tiene poder para sanar. Pero no olvidemos que también Dios es soberano y Él se llevará a quien tenga que llevarse. Eso tenemos que entenderlo. Pero sí, la iglesia se tiene que mover en el poder de Dios. Así como en la antigüedad habían tantos milagros, tantas sanidades. Ese poder de ayer es el mismo de hoy. Lo que pasa es que nosotros lo hemos apagado. Nosotros lo hemos dejado de usar porque nosotros hemos perdido la fe, porque nosotros hemos perdido la confianza, porque nosotros ya no somos inteligentes, porque nosotros ya no somos sabios ante el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y es lo que la iglesia necesita en este tiempo recuperar. Dice también espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tenemos que saber quién es Jehová. Tenemos que temer a Jehová, no tenerle miedo. Tenemos que temer a Jehová porque Él es nuestro Dios, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Tenemos que saber a quién servimos, a este Dios poderoso, este Dios que es capaz, ¿verdad?, de hacer salir agua de una roca. Este Dios que es capaz de hacer caer maná del cielo. Este Dios que es capaz de levantar al paralítico. A ese Dios tenemos que conocer. Al Dios verdadero. No al Dios fácil. No al Dios liviano que muchas veces nosotros le servimos. Porque hay un Dios real. Un solo Dios. Un solo Dios que tiene todo el poder. Un solo Dios que de alguna manera por misericordia un día nos llamó. Entonces se hace necesario para nosotros en esta mañana tener estos espíritus que vienen a través del Espíritu Santo de Dios. El conocimiento, cuántas veces, hermanos, no sabemos, servimos a Dios, muchos hay en la iglesia y todavía no conocen a Dios. Y es una realidad. Muchos van a la iglesia y todavía no tienen un encuentro real con el Señor. Y hoy día la iglesia necesita tener ese encuentro real. Tenemos que tener conocimiento a quién le estamos sirviendo. Tenemos que tener conocimiento de quién es nuestro Dios y lo poderoso que es. Bendito y alabado sea el Señor. Necesitamos tanto del Señor. Necesitamos tanto de su misericordia, de su amor, que Dios nos pueda sostener, que Dios nos pueda ayudar. El amor de Dios es grande. El amor de Dios no se acaba un día. El amor de Dios es permanente. La misericordia de Dios son permanentes para nuestra vida. Hermanos, necesitamos en esta mañana que el Señor a través de su Espíritu Santo pueda tomar nuestra vida, que pueda tomar nuestros corazones. Tenemos necesidad del Señor. Tenemos necesidad de que Él tome nuevamente nuestras vidas. Un día el Señor, cierto, nos tomó y nos armó, cierto, como el barro, cierto, el alfarero rompió el jarro y lo hizo de nuevo, ¿verdad? Hoy día necesitamos eso, volver a las manos del Señor, para que Él nos vuelva a transformar, para que Él nos vuelva a quebrantar, porque es necesario que la iglesia hoy día se quebrante, es necesario que la iglesia hoy día se vuelva a humillar, es necesario que la iglesia hoy día vuelva a creer, es necesario que la iglesia hoy día vuelva a tener fe, esa fe que por el tiempo ha perdido, porque estamos siguiendo a hombres, no estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo costumbres de las iglesias y no estamos siguiendo la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Hoy día necesitamos todo aquello, todo ese espíritu de Dios. Lo necesitamos en nuestra vida, lo necesitamos en nuestra iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Bendito sea el Señor. Hermanos, cuánta necesidad tenemos nosotros de caminar en la plena voluntad del Señor. Cuánto daño se causa muchas veces porque me dijeron, porque me contaron. Y la palabra de Dios es clara y precisa. Nadie, y este hombre que iba a reinar, David cuando iba a reinar iba a tener estos poderes, ¿cierto? Estas cosas tan lindas del Señor. Dice que él no iba a reinar ni iba a juzgar por lo que le contaban. Ni siquiera iba a juzgar por lo que le decían, ¿cierto? Sino solamente lo que Dios fuera poniendo sobre él. Y hoy día la iglesia del Señor necesita tener estas cosas tan hermosas para que la iglesia pueda caminar en la plena voluntad del Señor.
Cuando Dios habla del murmullo, en la iglesia existe el murmullo y el murmullo no es de Dios. El juzgar no es de Dios, lo dice la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué no podemos juzgar? Porque no tenemos justo juicio. Y hay de aquel, dice la Escritura, que da falso testimonio, está en los mandamientos. Hay de aquel que da falso testimonio. Hoy día, ¿cuántas veces caminamos y vamos dejando heridos en el camino? ¿Cuántos necesitan esta mañana restaurar su vida ante el Señor? ¿Cuántos necesitan en esta mañana tener el espíritu de sabiduría, el temor, la inteligencia? ¿Cuántos necesitamos en esta mañana volvernos de verdad al Señor? ¿Cuántos necesitamos en esta mañana tener conocimiento de quién es nuestro Dios para que Él nos haga entender inteligentemente y diligentemente lo que es Jehová, lo que es nuestro Dios y lo que Él quiere con nosotros? Y sabe, Dios siempre nos juzgará con equidad. Dios siempre nos juzgará en un justo juicio. La pregunta es, ¿usted ha hecho justo juicio? Yo he hecho justo juicio. Nosotros hemos hecho justo juicio. ¿A cuánto hemos condenado porque me contaron, porque me dijeron? ¿A cuántos tenemos postrado en un rincón? ¿A cuántos tenemos aislados en la iglesia porque me contaron, porque me dijeron? Y no hemos dejado que Dios haga lo que tenga que hacer. Bendito y alabado sea el Señor. Dice la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo dice la Escritura. No condenéis para que no seáis condenados. Y son cosas que muchas veces hay en nuestra vida y Dios no quiere que hayan estas cosas en nuestra vida. Dios quiere que seamos cristianos en plenitud, que seamos cristianos de verdad, sin apariencia de cristianos. En la vida todos nos equivocamos, hermanos, todos nos equivocamos en la vida, todos nos equivocamos. Nadie puede decir yo nunca me he equivocado, porque todos nos hemos equivocado. Y todos muchas veces recibimos juicio de los hombres. Los hombres no son capaces de perdonar, pero Dios sí es capaz de perdonar. Los hombres no son capaces de levantarte, pero sí Dios es capaz de levantarte. Los hombres no son capaces de darte consuelo, pero sí Dios es capaz de darte consuelo. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Hasta dónde y que bajo qué rumbo seguirá caminando la iglesia del Señor? Bendito sea el Señor. Hoy día la iglesia necesita hombres de verdad, mujeres de verdad, que estén llenas, pero llenas del Espíritu Santo, que estén llenas de sabiduría, que estén llenas de temor, que estén llenas de conocimiento, que estén llenas de la presencia de Dios, que tengan una iglesia llena de fe, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de misericordia. Y nosotros somos esa iglesia. O sea, Dios nos está hablando en esta mañana. Quiero de ti que tengas conocimiento. Quiero de ti que tengas temor. Quiero de ti que tengas sabiduría. Quiero de ti que tengas paciencia. Eso Dios nos está diciendo a todos en esta mañana, que es lo que Dios quiere de nosotros. Y también nos está diciendo que tengamos cuidado cuando juzguemos. No juzguemos por lo que nos digan. No juzguemos según la vista de los ojos. Mire lo que dice el Señor, lo dice en su palabra. Y lo leo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta la distancia que hay entre lo que hacemos nosotros y lo que Dios quiere que hagamos? ¿Se da cuenta la distancia que hay entre lo que Dios nos quiere entregar y lo que nosotros queremos hacer? ¿Se da cuenta que nos falta presencia de Dios? ¿Se da cuenta que nos falta la presencia de su Espíritu Santo en esta mañana para ser cristianos inteligentes, para ser cristianos sabios, para ser cristianos llenos de temor? Porque eso es lo que quiere Dios, cristianos llenos de temor, que el espíritu de temor, el espíritu de Jehová esté sobre nosotros, el espíritu de Jehová. ¿Qué es lo que es el espíritu de Jehová? Reitero, la santidad. Dios quiere una iglesia santa, Dios quiere santidad de nosotros. Si Dios no le va a pedir santidad al mundo, Dios nos va a pedir santidad a nosotros. Si Dios no le va a pedir al mundo que nos juzgue, no le va a pedir al mundo que nos condene, nos va a pedir a nosotros que nos juzguemos, nos va a pedir a nosotros que nos condenemos. Entonces tenemos que comenzar a andar en la plena voluntad del Señor.
¿Por qué el mundo hoy día está tan mal? ¿Por qué hoy día a espaldas de todo se dictan leyes que van en contra de la voluntad del Señor? Porque el de afuera, así como a nosotros, Dios le dio también libre albedrío. Pero un día nosotros, en ese libre albedrío, fuimos llamados por su misericordia. Pero el de afuera usa su libre albedrío para destruir, para robar, para matar, para ser inmoral, para hacer muchas cosas que Dios rechaza. Por eso hoy día la iglesia tiene que andar en santidad de vida. Por eso hoy día no podemos juzgar ni condenar al que se equivocó. La palabra del Señor dice que tenemos que exhortarnos, que tenemos que orar los unos por los otros. Hoy día necesitamos no tener temor de Jehová porque hay una enfermedad, porque hay una pandemia. No necesitamos tener temor por eso. El temor se tiene por reverencia a Jehová, por referencia, por la magnitud, por la santidad, por la magnificencia de nuestro Dios, porque eres todo, eres plenitud, Él es sabiduría, Él es entendimiento, inteligencia, Él es Espíritu Santo, Él es santidad. Eso es lo que nosotros necesitamos en esta mañana tener. Algo que tengamos del Señor para nuestra vida en esta mañana, para que seamos una iglesia distinta, para que busquemos al Señor no por miedo, no estemos orando por miedo, estemos orando porque necesitamos comunicarnos con el Padre. Bendito sea el Señor. Es lo que necesitamos en esta mañana, para que Dios tome nuestra vida, para que Dios nos cubra con su poder. ¿Cuántos muchas veces no agradecen un buen mensaje? ¿Cuántas veces uno no agradece una buena palabra? Y Dios dice que tenemos que amar a los que nos presiden, a los que nos guían, a los que nos enseñan. Y a veces no los valoramos, no los tomamos en cuenta. Pero si ese hombre que te enseñaba un día se equivocó, lo condenaste, ahí lo tomaste en cuenta para condenarlo. Ahí tomaste en cuenta para juzgarlo. Y la palabra de Dios nos manda que los juicios se los dejemos al Señor, porque nosotros no tenemos justo juicio. Por eso Dios nos manda y nos habla de estos 7 espíritus. Tenemos que tener algo de Jehová. Y lo primero es su santidad. La santidad, tenemos que andar en santidad de vida. Tenemos que andar en santidad de vida. Y donde usted se encuentre, tiene que andar en santidad de vida. Si la iglesia no es entretención, hermano, se acabaron los tiempos de la entretención de la iglesia. Hoy día la iglesia tiene que alumbrar. Hoy día la iglesia tiene que ser real. Hoy día la iglesia tiene que ser una esperanza para los que se pierden. Hoy día la iglesia tiene que ser una esperanza para los que están enfermos, para los que están en sus últimas horas. Hoy día tiene que empezar nuevamente el Espíritu Santo a sanar. Pero tenemos que llamarlo, tenemos que hacerlo trabajar. Tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hoy día tenemos que ser la iglesia verdadera. Hoy día ya se terminó el tiempo de querer andar a las modas con el mundo dentro de la iglesia. Se terminó el tiempo de predicar lo que queremos predicar y no hablar de la verdad del Señor. Hoy día llegó el tiempo de hablar del pecado de la iglesia. Que la iglesia se tiene que volver al Señor. Hoy día se tiene que acabar toda la farándula dentro de la iglesia. La iglesia tiene que volverse al Señor. Tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que ser cristianos de verdad. Que de lejos se note que ahí viene un hijo de Dios. Como era antaño. Como era antes. Porque no vino Dios a contaminar la iglesia. Nosotros mismos la contaminamos. No vino el Señor a contaminar su evangelio. Nosotros contaminamos el evangelio. ¿Quién ha trastornado la palabra de Dios? Hemos sido nosotros. ¿Quién ha cambiado la palabra de Dios? Hemos sido nosotros. ¿Quién ha cambiado la verdad del evangelio? Hemos sido nosotros. Y un día daremos cuenta ante Dios si nos seguimos en esta situación, ¿verdad? Y no cambiamos y nos volvemos al Señor. Nos volvemos a los espíritus que Jehová Dios ha dispuesto para nosotros. Así como se lo daba a David, como se lo dio a tantos hombres, también están para nosotros. ¿Dónde está nuestra sabiduría? ¿Dónde está nuestra inteligencia? ¿Dónde está nuestro temor? ¿Dónde está nuestra tranquilidad? ¿Dónde está todo aquello que Dios ha puesto? ¿Dónde está nuestra santidad? Estamos viviendo tiempos tan complicados. Estamos viviendo tiempos tan difíciles y no queremos entender, no queremos darnos cuenta de que la venida del Señor se aproxima,
que queda poco tiempo para que el Señor aparezca. No nos queremos dar cuenta de eso. No sé qué estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Y seguimos, ¿cierto?, hiriendo, seguimos dañando, seguimos hablando, seguimos dando falso testimonio, seguimos injuriando, seguimos diciendo mentiras. Y Dios todo lo ve, todo lo ve. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Bendito y alabado sea el Señor. Necesitamos que el Señor en esta mañana tome nuestra iglesia. Que el Señor en esta mañana tome nuestro corazón. Que el Señor en esta mañana tome nuestras vidas. Necesitamos acercarnos de verdad al Señor. Necesitamos seguir trabajando lo que Dios nos ha entregado, hermano. Lo que Dios te ha entregado, ya sácalo. Sácalo de donde lo tienes enterrado. Y vuélvete al Señor. Y vuélvete al Señor. Hay un pasaje bíblico que un hombre, Jesús le llama para que lo siga. Y él le dice, déjame enterrar a mi padre primero. Y el Señor le dice al Señor, deja que los muertos entierren a su muerto. Y en esta mañana hay algo que a lo mejor tú tienes que enterrar. A lo mejor tienes soberbia. A lo mejor tienes orgullo. A lo mejor tienes altivez. Las tienes que enterrar en esta mañana. Para seguir en libertad al Señor. A lo mejor hay algo en tu corazón. A lo mejor hay un rencor. A lo mejor hay algo que tienes guardado ahí que te impide alabar a Dios como corresponde. Si tú no te sacas esa carga te seguirá hasta el final de tus días. Y dice el Señor que ninguna atadura de esta tierra entrará en el reino de los cielos. No podrás entrar así. ¿Cómo no entender la sabiduría del Señor? ¿Cómo no entender la santidad? Hay unos santos en esta tierra. Bendito sea el Señor. Hay unos santos que vino a esta tierra. Y el reflejo de esa santidad es la que nos tiene que tocar a nosotros en este día. El reflejo de esa santidad es la que nos tiene que llenar a nosotros en esta mañana. Porque nosotros somos los que necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos obedecer al Señor. Ya no podemos jugar a tener una iglesia, a tener un edificio, una casa donde nos congregamos. Ya no podemos, ¿verdad?, pensar que el tiempo no pasará sin historia. Nuestra historia pronto acabará. Nuestra historia pronto acabará y aparecerá el Señor. Y aparecerá. Muchos no lo creen, pero Él vendrá. Y no todos van a ser salvos. No todos serán salvos. No todos. Solamente los que hacen la voluntad de Dios. Cuando muchos predican que seremos salvos, siempre salvos, mentira. Es mentira del diablo. Hermanos, si no hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a perder. Si no hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a ir al infierno. Es verdad, eso es verdad. Si no somos hijos de Dios verdaderos, nos vamos al infierno. Si no hacemos la voluntad de Dios, nos vamos al infierno. Es verdad, Dios es grande, misericordioso, pero Dios ama a sus hijos, para los hijos obedientes, a los que se guardan, a los que se someten, a los que andan en santidad. Hermanos, si andar en santidad es un requisito básico, pero también primordial, importante y final para estar con el Señor. Si Él lo puso ahí, de todos los textos bíblicos, dice que sin santidad, lo dice, nadie verá al Señor. No lo inventamos nosotros. Está en lo escrito, está en la palabra. No podremos saltar este versículo. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo podemos saltar, lo podemos dejar de lado cuando está escrito y toda su palabra se cumplirá. ¿Acaso nos dice que nada inmundo entrará allá? ¿Acaso nos dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro? Y Él dirá, no te conozco. No te conozco. No se nos olvide esta situación, mi hermana, mi hermano, iglesia. Necesitamos estar en la plena voluntad del Señor. Le damos tanta excusa al Señor. Nos llenamos de excusas ante el Señor. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de Dios, le ponemos miles de excusas. Creyendo que Dios tomará en cuenta nuestras excusas. Y no es así. Porque nuestras excusas para servirle, Él las mira como trapo de inmundicia. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que ser cristianos de verdad. Tenemos que amar nuestra salvación. Tenemos que trabajar la fe, el amor, la misericordia. La iglesia no puede estar impávida. La iglesia no puede estar así, alojada en su casa, sin moverse, sin llevar una palabra de alguna manera a algún lugar.
Es verdad, no podemos congregarnos, pero hay muchos medios para seguir predicando. Hay muchos medios para seguir hablando del Señor. Pero ¿sabe lo que falta en este tiempo? Lamentablemente, falta gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Porque muchos ya se acostumbraron a un sistema de libertinaje. Se acostumbraron a un sistema de destrucción. Pero siempre habrá uno que quiera disfrutar de las cosas lindas del Señor. Siempre habrá uno que quiera escuchar la palabra de Dios. Siempre lo habrá. Por eso, sigamos trabajando. Sigamos buscando al Señor. Como iglesia, necesitamos al Señor. Necesitamos no tener apariencia. Necesitamos no andar con lujos en la iglesia, con propiedades en la iglesia. Necesitamos tener un corazón humilde, un corazón sencillo ante el Señor, porque el Evangelio de Dios no se vende. El Evangelio de Dios es gratis. La salvación ya fue pagada. La tengo que ganar con esfuerzo, con sacrificio, con amor, con fe, con esperanza, porque está para usted y está para mí en esta mañana. Que Dios bendiga su vida y tengamos estos espíritus de Dios en nosotros. Se lo repito, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, la santidad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor a Jehová. Eso, el temor a Jehová, es lo que más nos falta a todos, para que la iglesia vuelvan a lo que eran años atrás, para que la iglesia vuelvan a hacer lo que eran años atrás, para que la iglesia vuelvan a andar en la plenitud del Señor, para que la iglesia saque toda mundanidad, para que la iglesia saque todo lo que a Dios no le pertenece y que nosotros un día malamente, tontamente llevamos a nuestras iglesias, porque Dios quiere una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia verdadera. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su vida. Jehová quiere lo mejor para usted. Nuestro Dios quiere lo mejor para usted. Y ya comenzó dándolo algo tan importante. Nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestro pecado, para que un día nosotros comprendamos y entendamos esto si queremos estar en la presencia del Señor y si queremos estar en las bodas del Cordero. Que Dios bendiga su palabra.